La guerra en Ucrania, hoy 24 de febrero, entra en su quinto año sin que se vea una pronta solución a esa masacre. Un frente, la verdad es que la situación es muy estática, es una guerra que ya no está conmoviendo desde el punto de vista editorial a los grandes periódicos, a las grandes páginas y portales. Hay mucha intensidad de los ataques, hay un desgaste profundo de la sociedad ucraniana, un equilibrio incómodo entre avances limitados de ambos bandos, presión internacional para negociar. Hemos invitado a Fausto Pretelín, internacionalista, justamente para comentar que este cuarto año de haberse iniciado el ataque en contra de Ucrania no pueda pasar por alto absolutamente para nadie y que esta invasión rusa a Ucrania no sea la guerra olvidada. Fausto, un saludo muy cordial y agradecidos de antemano. Igualmente, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es el balance? Son 4 años, entramos ya al quinto año. Sí, bueno, el balance, Pepe, lo has mencionado tú en el preámbulo, son 1.250.000 rusos entre muertos y heridos sobre el campo de la batalla. Es un fracaso de Putin a no alcanzar los objetivos que se fincó al inicio de esta guerra. Si tú recordarás, en 4 días iba prácticamente a controlar Kiev, la capital de Ucrania, y han pasado 4 años. Ha fortalecido a la OTAN, es decir, los países de la OTAN han invertido más dinero en armas, se han integrado a la OTAN otros países europeos como Finlandia y Suecia que no estaban dentro de la OTAN. Y lo que sí ha ganado Putin es quizás la empatía del presidente de Estados Unidos. Eso es lo que uno quizás se lleve las manos a la cabeza. ¿Cómo puede ser que un presidente de Estados Unidos genere empatía con un presidente como Vladimir Putin? Creo que es una guerra que sí ha desgastado mucho a los ucranianos. Los ucranianos han perdido una tercera parte quizás de las muertes de los rusos y de alguna forma pues siguen adelante. Creo que el último año, Pepe, ha sido el más difícil para Zelensky. Desde que llega Donald Trump a la Casa Blanca es cuando se revierte el apoyo, es decir, antes Biden prácticamente le regalaba las armas a Ucrania y ahora es Trump quien le vende las armas a Europa para que se las venda a su vez a Ucrania. En ese sentido ha sido un año difícil porque es Trump, antes Estados Unidos, un amigo sin lugar a dudas de los países que pedían democracia y que luchaban en contra de regímenes como el ruso, pero hoy es distinto. Correcto. Estados Unidos, ¿tú crees que puede influir lo suficiente como está en el ánimo de Trump para pacificar la región? Sabemos que el ánimo de Trump radica no en evitar que haya más muertes, radica en la posibilidad de poder entrar en Ucrania y participar en la utilización de recursos naturales como las llamadas tierras raras, los metales críticos, en fin. Sí, de hecho, ya firmó un acuerdo con Zelensky, si tú recordarás, para de alguna forma atender las necesidades que tenía Zelensky una vez que las canceló el presidente Trump cuando ingresó a la Casa Blanca. Es claro que Donald Trump se ha acercado más a Rusia en esta reunión que tuvieron, si tú recuerdas, en Alaska con el presidente Putin y de alguna forma molestó e hirió, yo diría en términos diplomáticos, a Zelensky el día en marzo del año pasado cuando visitó la Casa Blanca y se burlaron inclusive de cómo iba vestido. Entonces, el cambio, la geopolítica está cambiando mucho allá en Europa. Es una guerra de Rusia no solamente contra Ucrania, es una guerra híbrida en contra de la Unión Europea, en donde hay fake news, en donde hay drones alrededor de muchos aeropuertos, en donde de alguna manera trata de estar molestando a algunos países europeos el presidente ruso y sobre todo enemigo de la OTAN que se ha fortalecido, pero el secretario general de la OTAN ahora pues se trata de ser muy condescendiente con Donald Trump. A veces no están viendo la realidad los europeos en el sentido de que Donald Trump le está dando la espalda. Si tú también recordarás, Pepe, firmaron un acuerdo de diálogo entre Rusia, Ucrania y Donald Trump, y ese acuerdo que al principio era de 28 puntos, si no mal recuerdo, prácticamente fue redactado por los rusos, en donde pedían a Ucrania ceder la parte este de ese país a cambio de nada, a cambio de parar la guerra. Entonces, lo que hemos visto ahora sí han sido 4 años muy complejos, muy difíciles en términos diplomáticos, insisto, y no se ve por dónde se va a salir y cuándo se va a encontrar la paz.
Finalmente te pregunto, ¿cuánto más crees que pueda prolongarse este conflicto? Pues mira, yo creo que se va a prolongar más, no creo que en el 2026 se encuentre la solución. Estas negociaciones, insisto, han sido muy asimétricas, muy favorables a Rusia, muy en contra de Ucrania, y creo que las líneas rojas para Zelensky necesita tomar una consulta, hacer una consulta para ver si los ucranianos quieren ceder o no la región de Donbass, y yo creo que la carta que tendría que negociar es, de acuerdo, vamos a entregar a Donbass, pero nosotros tenemos que entrar a la OTAN. Eso es algo que Donald Trump no quiere, es algo que Putin tampoco quiere, así que están en medio de un laberinto. Muchas gracias, gracias Fausto por acompañarnos con tu comentario, siempre bienvenido. Buenas noches, Pepe. Hasta Buenas pronto. noches, Fausto Pretelín, internacionalista, le sabe, le entiende. Y son 4 años de la guerra en Ucrania. Teníamos una grabación muy interesante donde la agencia EFE también hace su análisis, se la ponemos. La invasión de Ucrania comenzó cerca de las 4 de la madrugada, por tierra y por aire. Y 10 días más tarde, las tropas rusas habían llegado a los suburbios de Kiev, prácticamente a 20 kilómetros de la oficina del presidente Zelensky. Desde el centro de la capital ucraniana se podía escuchar el fuego de artillería. Durante aquel otoño, Ucrania avanzó con fuerza y rapidez, pero Rusia optó por un avance lento y constante, principalmente en el este, donde tras 10 meses de asedio capturó lo que quedaba en pie de la ciudad de Bakhmut. Se estima que más de 60.000 soldados rusos murieron o resultaron heridos durante la toma de la ciudad. Y después de meses de especulaciones en los que Rusia aprovechó para construir defensas y plantar campos de minas, Ucrania finalmente lanzó su esperada contraofensiva que tuvo escasos efectos. Pero con el frente en el sur y el este de Ucrania bien asegurados y llenos de minas, el ejército ucraniano hizo algo que nadie esperaba: adentrarse en territorio ruso. Las ganancias más rápidas en el campo de batalla de Ucrania desde 2023. Ese fue el titular después de que Kiev recuperara la aldea de Verbove y sus alrededores en la región de Dnipropetrovsk en cuestión de días. Los analistas relacionaron las ganancias de Ucrania con los recientes esfuerzos por bloquear el acceso de las fuerzas rusas a las comunicaciones por satélite de Starlink. 4 años de la invasión rusa al territorio ucraniano. Al cierre